de las 7 variantes que circulan por el mundo del COVID estarían flotando, estarían visitando, estarían contaminando o contagiando a personas que viven en el Ecuador. 4 de esas 7 más conocidas variantes. ¿Por qué ocurre esto y qué hacer frente a esta situación? Parecería que la respuesta es obvia con todo lo que estamos pasando, con todo lo que está atormentándonos prácticamente todos los días. Por eso justamente nos visita el doctor Daniel Simancas, científico en esta materia, a quien le agradecemos por acompañarnos aquí en esta propuesta diaria de información y de opinión. Digo una serie de variantes porque inclusive ya se habla de la variante andina. ¿Y qué es esto, doctor? Buenos días, muchas gracias. Buenos días, Félix, muchas gracias a RTU. Sí, pues 2 factores importantes, la globalización, que hace que los vuelos no paren nunca a pesar de la pandemia, y hace que pasajeros que se han contagiado con otras variantes y que podrían ser asintomáticos y que podrían burlar los controles, incluso de las pruebas más sofisticadas que tenemos, lleguen al país y empiecen los contagios al no haber un seguimiento, una vigilancia epidemiológica activa, buscar los contactos, no esperar a que enfermen, pues tenemos que lamentar la presencia de varias variantes acá en el país, y la andina es una de ellas que vino del Perú y de Chile también, y que está causando varios estragos en esos países. ¿Cómo es que esas variantes pueden entrar, pueden contaminar en el Ecuador? Yo creo que es una pregunta de sentido común. Si es que en los aeropuertos, si es que en los propios vuelos se dice que están con todas las medidas de bioseguridad, se hacen pruebas antes y creo que hasta después en algunos lugares del viaje, pero tenemos la contaminación. ¿Es que es muy agresivo este virus? ¿Cuál es su punto de vista en este sentido? Bueno, es bien agresivo con las personas que las enferma, pero no es tan agresivo como uno pensaría, porque si fuese agresivo, enfermaría gravemente la persona en pocas horas, es como los primos SARS y MERS, en pocas horas estaría muy mal, se quedaría en casa o moriría. ¿Ya? Al no ser tan grave, hace que personas caminen estando infectadas sin ningún síntoma. Los llamados asintomáticos. Asintomáticos que contagian en un 60% los casos, y que usted y nosotros no tenemos datos. ¿Qué se ha hecho por los asintomáticos? En estos momentos puede haber sintomáticos que estamos conversando, que estamos viajando. Los sintomáticos son las personas, o somos las personas que tenemos los síntomas. Los asintomáticos somos los que creemos que estamos sanos y estamos enfermos. Sí, y no entendemos que podríamos estar infectados y que podríamos contagiar. Entonces, realmente este virus es muy eficiente porque hace que personas que creen que están sanos, que no pueden infectar, vayan a visitar a sus padres, vayan a visitar a sus amigos, y así se dan la multitud de contagios. Nos consuela consecuentemente, y frente a esta situación tan delicada, tan grave, todo lo que se está haciendo en medidas de bioseguridad, esto de los confinamientos, esto del toque de queda, toda esta situación que acabamos el fin de semana de pasar, ya viene otro fin de semana y después del próximo, y ahí a ver qué nos ha ocurrido. ¿Cómo que eso nos tranquiliza o no? Epidemiológicamente no. Es una medida que podría dar resultado parcial, pero definitivamente la evidencia demuestra que los confinamientos deben ser totales, no parciales, y además se da el mensaje de tranquilidad cuando se apertura, por ejemplo, otras actividades como el fútbol, se permite que la ciudadanía, quizá un mensaje mixto diciendo este grupo sí puede, este grupo no puede, cuando el mensaje tiene que ser claro, nos quedamos en casa, pero yo hubiese preferido unos 10 o unos 14 días de estricto que 4 semanas consecutivas de confinamiento parcial los fines de semana, porque es la historia natural del virus. El virus tiene un periodo de latencia de 5 a 10 días, donde el virus empieza a replicar, hasta 14 días. Si uno se contagia el miércoles, pasará el fin de semana tranquilo, pero contagiando, y luego irá la otra semana y también contagiará a sus compañeros luego de trabajo, antes de que él pueda tener cualquier síntoma. A mí me ha llamado mucho la atención este aspecto, por ejemplo, del fútbol. Todos en casa, todos encerrados, pero los futbolistas, y con todo respeto, pues los señores futbolistas que también son profesionales y viven de eso, de su profesión, jugando. ¿Cómo ve usted esa parte? Como que hay, digamos, las consecuentes medidas de control a nivel del fútbol, o cómo hay que entender este aspecto, porque a mí me llama la atención todo el mundo confinado y los señores jugando en los estadios.
¿Cómo es esto, doctor? Ese es el mensaje ambiguo que se ha dado, a perder el miedo al virus, a que las cosas están bien, pero a si no es que generar pánico. Si es que ese sector se está cuidando, si es que hay las medidas estrictas, si es que se hacen las pruebas antes, durante y después de los partidos, como que eso está bien, que jueguen nomás. Da igual que jueguen el miércoles o que jueguen el sábado o el domingo. Lo importante es el mensaje que se da. La población entiende que si unas personas pueden jugar fútbol, pues quizá, mire cómo ha habido más de 1000 aglomeraciones, 1000 encuentros deportivos en la capital. Eso según el COE. Entonces, ¿qué mensaje estamos? O nos quedamos todos en casa o no nos quedamos nadie. Es el mensaje más que unos posibles contagios, aunque en el fútbol estamos viendo varios equipos que están teniendo contagiados, son brotes que se producen por la falta quizá de entendimiento de las medidas de bioseguridad. Le escuché hace un rato que usted nos decía que estas medidas de control, como que usted es escéptico frente a los resultados, pero si es que eso no da resultados, si es que eso no es, digamos, lo que podemos hacer frente a este problema, ¿qué podemos hacer? Tenemos que hacer un confinamiento total y se ha demostrado que los países que tomaron decisiones más duras, más firmes, ahora tienen más libertad que nosotros. Ahora tienen más reactivación económica. No han perdido tanto dinero como nosotros. Lo malo es pensar que si usted no controla el virus, también puede a la vez reactivar la economía. Eso no es posible. Usted tiene que controlar el virus para poder reactivar efectivamente la economía. A este paso, ¿usted no descartaría la necesidad de un confinamiento total? No descartaría si es que se vienen más aglomeraciones, se vienen más reuniones, se relajan las medidas, es probable que los casos incrementen. Pero con un confinamiento total se nos muere la economía, pues, doctor. Habría que analizar el tema costo-beneficio de bajar, por ejemplo, los niveles de contagio, bajar los niveles de ocupación de camas, la presión sobre el sistema sanitario para realmente poder abrir la economía, porque ahora no podemos hablar de eso. Muchas familias están enfermas, más de 2000 hospitalizados, contagiados. Acá se mueren 4 o 5 personas al día en el país por COVID. No es como está la India, pero tampoco hay que relajarse. Y si es que no es esto del posible confinamiento total, ¿se le ocurre alguna otra alternativa o es esa la única posibilidad? La otra es tener las pruebas rápidas para que seguir en teletrabajo, que la gente tenga acceso a pruebas, que se pueda hacer una prueba antes de visitar a la familia, que se bajen aún más. Mire lo que ha pasado, se bajan de 120 a $45 y nadie reclama. Deberían haber salido todos, escuchar en las noticias que por qué nos bajan, que ya no vamos a poder hacer pruebas. Van a poder hacer, incluso si se les baja más. Han sido grandes beneficiarios la gente que hace prueba. Tiene que estar disponible, Félix, las pruebas para que la familia pueda hacerse o de manera gratuita y que no sigan los contagios. Otra forma es aislar a los enfermos de sus familias, como hace Chile. Si usted se enferma, tiene un lugar donde pueda ir a recuperarse, donde tenga medicina, donde tenga alimentación. Eso es algo decente que nunca se lo ha hecho. Se le deja que se infecte, vaya a su familia, tiene que tener su cuartito, su camita. Es una falta de entendimiento de la realidad social. ¿Cómo se puede mandar una persona a que se aísle en su casa si tiene un cuarto y viven 5, 6, 7 personas? ¿Cómo se aísla? Entonces lo que espera el Estado es que todos se contagien. Es terrible la situación. Más terrible es saber que ya para esta fecha, luego de 1 año y 2 meses, casi 3 meses de tener una pandemia, el Ecuador no cuenta con las vacunas. Porque esa realmente sería la solución. Seguir testeando, sí sabemos que esa es algo que nos da indicadores reales de qué es lo que está pasando con la pandemia. Pero cuando hablamos de productividad, y Félix hace esa pregunta, no podemos ser tan ligeros al decir, bueno, tenemos que esperar porque es la vida o la muerte. Hay gente que no tiene que comer hoy día. Y no es por hoy día. Estamos hablando de 1 año y casi y medio de gente que está sin trabajo, sin poder salir a buscar trabajo, con deudas y con una problemática social de no recibir siquiera $1 diario. Entonces, si nos alejamos de esa realidad y ustedes como científicos no empiezan a presionar y a levantar la mano porque la solución es la vacuna, vamos a seguir así. ¿Qué están haciendo ustedes como gremio? Bueno, nosotros hemos manifestado, pero la vacuna no es la única solución. La vacuna es es la luz al final del túnel, pero para transitar en ese túnel uno tiene que llenarse de armas, que son pruebas, que es confinamiento, que es aislamiento,
Porque si no, no salimos. Sí, mire lo que pasó con Chile. Pero no. Un país de ejemplo. Pero a ver, nosotros como ecuatorianos hemos estado confinándonos, hemos estado encerrándonos, hemos estado cumpliendo toques de queda, hemos tenido más de 3 estados de excepción. Como ecuatorianos y como ciudadanos, hemos seguido con la norma. Han tenido el tiempo suficiente para tener las vacunas. No es cuestión de que se diga, bueno, ahora otro confinamiento más, porque al final del día muchos de ustedes como empleados públicos o muchos de ustedes como científicos tienen su sueldo diario. Pero yo estoy hablando por esa persona que está detrás de la cámara, que no tiene que comer y que la vemos en la calle haciendo una carpa en el redondel, sea nacional o extranjero, tratando de ver cómo vive ahí con menos de $1 diario. Entonces, la exigencia primordial, que es lo que está haciendo que la gente salga, no seamos ciegos, porque lo estamos viendo como ciudadanos, es la vacuna. Levanten la mano ustedes como profesionales. ¿Pueden hacerlo? Su respuesta, por favor. No, de acuerdo totalmente, pero la desprotección que ha habido con las personas, mire cuántos sueldos ha dado Estados Unidos. Para las personas que tienen que quedarse en casa, es parte del manejo de la pandemia. No es que uno dice tiene que confinarse y allá que se mueran de hambre. Tiene que ser un tratamiento integral de la pandemia. Y no se ha hecho. Correcto, esos $200 que ofrecieron hasta los empleados públicos, los médicos que tuvieron que gastar de su plata para comprarse mascarillas, no llega. Y no ha llegado para las personas también un apoyo económico para que ellos puedan quedarse en casa. Entonces no es solamente decir quédense en casa, sino debe haber atrás un apoyo económico. Las vacunas son muy interesantes, tienen que llegar, hay que exigir. A la velocidad que vamos, no vamos a lograr inmunizar rápidamente y aparecerán otras variantes que nos regresen en el plan de vacunación. Mucho de lo poco que hemos logrado, 1 millón de vacunas hasta ahora, y se aspira que al 20 de mayo pues se llegue a los 2 millones. En fin, son los puntos de vista, las situaciones que estamos atravesando, que estamos viviendo en el contexto de esta emergencia sanitaria. Yo creo una cuestión desde mi punto modesto de vista y de lo que hemos observado durante este prácticamente año y medio, que si hubiera habido un verdadero control, primero un verdadero control de las autoridades, si es que hubiese habido una conciencia de la ciudadanía, esos dos factores unidos, si es que hubiese habido eso desde un principio, no es exagerado, lo está demostrando el mundo, en 15 días hubiese sido esto controlado. Parece exagerado, pero es así. El problema es que no ha habido ni control ni conciencia ciudadana para llegar a una salida real de esta situación. Y claro, la vacuna es importante, pero tampoco es la solución. Doctor, muy amable. Muchas gracias, Félix. Gracias al doctor Simancas. Vamos a hacer una pequeña pausa para volver con más.